Primera Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Primera Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Señor Dios, doy gracias en esta tarde por la vida que ustedes. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para estar juntos, aprender algo más de tu palabra, buscar hacer siempre tu voluntad, que tú hables a nuestros corazones, nos sigas fortaleciendo en lo que necesitamos aprender de ti, conocerte más y vivir conforme a ese conocimiento que tenemos. Que bendigas este tiempo, cuídate de mis hermanos que no debe llegar por causa de enfermedad, que les sanes y que podamos, Señor, gozarnos por tu voluntad. Ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando era mucho más joven, iba a los campamentos. Y pues había predicaciones y los campamentos tenían a los íbamos tenían la característica de que la predicación tenía que ver con la salvación, luego venían una serie de predicaciones de la vida cristiana y generalmente la última noche venía una predicación acerca del llamado a servir a Dios de tiempo completo. Y eran más o menos así, era como se manejaban, o notaba yo que hacían en los campamentos. Y había una cosa que a veces me chocaba un poco, no me gustaba, pero siempre era constante en estos campamentos. Cuando llegaba la hora de la invitación, en las predicaciones acerca del llamado, hacían la invitación para los varones, si Dios les llamaba a servir de tiempo completo. Y obviamente había varones que levantaban la mano después pasaban al altar y estaba bien, pero de repente cuando pasaban a las damas, a las señoritas, la invitación era diferente. La invitación era, y tú señorita, si eres llamada a ser esposa de pastor o esposa de misionero. Si Dios te llama para ser esposa de pastor o para ser esposa de misionero, te invitamos aquí a pasar al frente. Nunca hacer un llamado o una invitación si Dios te llama a servir el tiempo completo a ti, señorita, sino si Dios te llama para ser esposa de pastor o esposa de misionero, pasa al frente. Y sorprendentemente no lo crean, pero sí pasaban. Sí había señoritas que levantaban la mano y pasaban al frente, etcétera. Y a mí me causaba un poquito en cierta manera, molestia, porque decía, bueno, ¿y a qué las van por qué necesitan ir a un instituto? Si van a ser esposos de pastor o de misionero, ¿por qué tienen que ir a un instituto si pues no van bueno, ¿para qué van a ir? Pero eso era cuando ya era muchacho, joven, y veía las cosas desde una perspectiva, desde una área de la vida que pues va cambiando hasta cierto punto, va cambiando con el tiempo. No quiere decir que yo haya una invitación semejante al día de hoy, pero entiendo por qué hacían una invitación así. En realidad, cuando uno mira a las escrituras, el llamado al varón es realmente diferente en un sentido al llamado a la mujer. Son diferentes como digamos, en una parte, Dios nunca llamaría a una mujer exactamente a las mismas tareas que a un hombre.
Hay cosas que Dios ha delimitado y que ha dejado claro que ahí no es. Entonces, ya pensando en eso, uno entiende por qué hacían eso. Y en cierta manera también se entiende por qué al hacer esta invitación también estaban, como diríamos, fortaleciendo esas áreas que tampoco los pastores y misioneros pueden hacer. Hemos aprendido que los hombres y las mujeres son creados a imagen de Dios. Hemos aprendido que ambos son iguales en gloria, honor, valor, dignidad e importancia. Así que la diferencia en el llamado no tiene que ver a que sea alguien inferior en dignidad, a que una mujer sea inferior en importancia o inferior en valor y que el hombre es superior. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otra área. También hemos aprendido que Dios asignó un rol específico a cada uno de los géneros y que lo hizo antes de la caída. Que la división de roles en los géneros no tenía que ver con la caída y con el pecado, sino que fue antes y se hizo de una manera perfecta y sabia. Y cuando uno mira hacia las escrituras, uno encuentra que esta división de roles no es nada más para el hogar. De repente lo encontramos en la dirección del gobierno de Israel, lo encontramos en el sacerdocio de Israel, lo encontramos más adelante en la iglesia, en la división de actividades que se hacen en la iglesia, encontramos la misma esencia, donde el hombre es la cabeza responsable ante Dios y la mujer es la ayuda idónea. Y permea todas las relaciones que hay, tanto familiares como legales dentro del pueblo de Israel, cuando todavía estaba la ley, pero ya en la iglesia también las permean. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es algo sorprendente que en Gálatas se resalta el maravilloso hecho de que todos los que están en Cristo Jesús tienen el mismo estatus anterior. No hay salvos varones más y ellos son mejores y las salvas hermanas no, para Dios es el mismo estatus. Dios les mira con el mismo amor. Dios les mira con el mismo valor. Dios mira a la mujer y al varón con el mismo valor, con el mismo amor, con la misma paciencia, misericordia, fidelidad a ambos géneros. En cuanto a la salvación, no hay una distinción. En cuanto al amor de Dios, no hay una distinción de géneros. Dios no ama más a los hombres que a las mujeres, o más a las mujeres que a los hombres. Dios nos ama en Cristo Jesús. Y partiendo de esto, hoy quiero tomar unos minutos para hablar acerca del llamado a las mujeres. Aquí en nuestra iglesia Dios ha tocado el corazón a algunas hermanas para atender a ese llamado a servir de tiempo completo. Pero es importante, si bien no mirar las diferencias importantes, sí notar que hay algunas similitudes significativas en ambos llamados, pero en algunos puntos nunca van a ser los mismos. Más allá de las distinciones, hay similitudes significativas en la forma en que los hombres y las mujeres son llamados, capacitados por Dios para participar en la obra. Este es el hecho que tan a menudo es pasado por alto. La Escritura, la Biblia, no solo permite que las mujeres participen en la obra de Dios, lo espera. No solamente permite que la mujer se involucre en la obra
se involucren activamente en la obra de Dios y que también los hombres se involucren activamente en la obra de Dios, espera que ambos estén trabajando. No es algo exclusivo para varones, tampoco es algo que delega a la mujer a no hacer nada, sino que espera la palabra de Dios que ambos estén trabajando. Para las hermanas presentes el día de hoy, Dios le ha dado a usted como mujer un amplio campo de ministerio en el cual Dios quiere que usted trabaje, Dios espera que usted trabaje y Dios espera que usted sirva. Y cuando habla de mujeres que son llamadas al ministerio, hay áreas del ministerio en las cuales Dios espera que ahí se involucren, Dios espera que ahí se desarrollen y Dios espera que ahí trabajen arduamente. Pero es cierto, hay áreas en las cuales Dios dice, aquí no, esta parte no va a ser. Y es ahí donde se hace la distinción. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, el capítulo con el que empezamos, 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, en el versículo 4, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Empieza hablándonos, si ustedes se fijan, aparecen las tres personas de la Trinidad, aparece el Espíritu Santo, el Señor y Dios el Padre. Hay diversidad de dones, pero siempre es el mismo Espíritu que los da. Hay diversidad de ministerios, pero solamente se trabaja para un Señor. Hay diversidad de operaciones, pero al final de cuentas es Dios el Padre el que está trabajando en todas las operaciones que se hacen. Pero luego dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta declaración es importante porque nos recuerda que Dios le dio a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y qué creen? Esto incluye a las mujeres. No está diciendo, pero a cada uno exclusivamente de los varones Dios les da, no. Dios les dio dones a las mujeres y Dios les da dones a los hombres para provecho. Es decir, que Dios les da dones a ambos para que de una u otra manera se enriquezca la obra, crezca la obra de Dios entre nosotros, nos seamos edificados mutuamente. Y no es cuestión de género, es cuestión de una obra definitiva del Espíritu Santo. Porque a este es dada por la palabra, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Dios da una variedad de dones a su iglesia y no están distribuidos en base al género. Obviamente a las mujeres no les va a dar dones que no les van a servir dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente se entiende, Dios no le va a dar a alguna hermana el don de predicar, porque no lo va a ocupar en la predicación general de la iglesia, aunque sí le puede dar el don de enseñanza. Tenemos aquí muy buenas maestras que dan clases a los niños, y también podemos tener muy buenas consejeras, también podemos tener hermanas que visitan a enfermas, que visitan a desanimadas y que Dios les da el don de poder desanimar. Y que el hombre no puede hacer eso. El hombre no puede visitar a una hermana que está enferma porque está enferma la hermana, y pues es incómodo tanto para el varón como para la hermana, pero Dios equipa a la iglesia con mujeres que pueden hacer ese trabajo. Dios da dones independientemente del género y de ambos se espera que los usen para provecho de toda la iglesia. Se espera que tanto hombres como mujeres trabajen y cada uno ponga su don a disposición de el provecho de la iglesia. En ese sentido es igualitario el llamado a varones como el llamado a mujeres
hijas con o hermanas que tienen un don o dones específicos de parte de Dios y que Dios las quiere dentro del ministerio de tiempo completo. Lo va a hacer. Dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Para Dios, en su obra, no hay nadie insignificante o irrelevante. El problema que tenía la iglesia de Corinto era que enfatizaban ciertos dones. Ese era su problema. Y a veces algunas iglesias tienden a hacerlo y enfatizan ciertos dones por encima de otros, ciertas actividades por encima de otras. Y alguno puede decir, si no soy llamado a ser pastor, entonces no soy llamado a nada. Si no soy llamado a ser misionero, entonces no soy llamado a nada. No es así. En la obra ministerial, en el trabajo de la iglesia, hay mucho trabajo y cada trabajo es importante. Imagínense tener que estar aquí con los niños saltando, los niños de guardería saltando, uno chillando por acá, otro chillando por allá. El trabajo en guardería no es menos importante que el trabajo de enseñanza en un salón, ni mucho menos importante que el trabajo de predicar acá. Son trabajos diferentes en cierta manera y para Dios no es ninguno un trabajo menos importante, más insignificante o más irrelevante. Esto debe de ayudarnos a guardar nuestro corazón del orgullo, la inseguridad y el descontento. Es cierto, Dios no va a llamar a ninguna hermana aquí a ser predicadora, a ser pastora, a ser madre fundadora de una misión. No lo va a hacer, no va a hacer ese trabajo de parte de Dios, pero el trabajo al cual Dios llama a la mujer es tan importante como el trabajo que hace un pastor. Me acuerdo hace muchos años, conocí a un pastor, ya se los he comentado, conocí a este pastor, pero su esposa no era llamada a ministrar. En su pueblo y en su comunidad se acostumbraba, en su familia se acostumbraba que todas las mujeres tenían que casar con un pastor o con un misionero, aunque ellas no quisieran. Era algo así como la tradición de la familia. Naciste en la familia, te tienes que casar con un pastor o con un misionero, no importa si eres llamada o no. Y esta hermana sufría mucho porque ella quería ser modista, a ella le gustaba la costura, pero no le quedó otra más que casarse con un misionero. Pero no ayudaba. Eso sí, él le tenía la camisa planchada, la comida lista, los niños atendidos, pero ella nunca salía a visitar. Ella no dirigía a un grupo de hermanas en una enseñanza, no daba clases de niños, no salía a evangelizar, eso lo hacía su esposo. Porque ella decía, es que a mí Dios no me llamó. Entonces ella no hacía nada. Y se notaba en el ministerio del esposo. Falta la esposo. Así que el trabajo al final de cuentas de una hermana es importante. Y en el caso de los llamados, el sentir finalmente es que los llamados se casan entre llamados. Eso es lo más, digamos, normal. ¿Por qué? Porque imagínense un hombre que se casa con un llamado que se casa con una no llamada. Hay problemas. Una llamada que se casa con un no llamado, al final de cuentas, está obligada a sujetarse a su marido. Y si en algún momento el marido decide, yo ya no quiero servir para nada en la iglesia, ella está obligada a seguir al esposo, independientemente de su sentir.
Entonces los hombres y las mujeres estamos llamados a servir a la iglesia en todas nuestras capacidades, excepto donde dicho servicio viole el principio bíblico de liderazgo. Es decir, la mujer es llamada a servir y puede ser llamada a servir de tiempo completo, con excepción de lugares que violen el principio bíblico de liderazgo. Y se espera que estas señoritas y estas hermanas den todos sus dones para provecho de la iglesia. Dios llama a señoritas en este aspecto. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 10. Ministerios donde la mujer puede servir de una manera muy especial. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 10, dice así. Y de aclarar desde el 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia es la muestra de la grandiosa sabiduría de Dios. En este capítulo habla de esas iglesias donde y gentiles podían estar sentados juntos sin matarse. ¿Han notado cómo son los servicios entre los musulmanes? ¿Hay división? Es decir, hombres y mujeres pueden estar en el mismo lugar. No pueden estar en el mismo lugar. De hecho, la mujer necesariamente tiene que llevar en los lugares más extremistas esa cosa, capita que nada más les permite ver los ojitos, y que la burka creo que se llama, y tienen que ir cubiertas hasta los pies. Los judíos en las sinagogas no están juntos hombres y mujeres. Hay un servicio para mujeres y hay un servicio para hombres. Ustedes se acuerdan que inclusive en el templo de Salomón no había una posibilidad de que estuvieran ambos grupos juntos. El servicio era específicamente para hombres o específicamente para mujeres. Aún hay iglesias de alguna denominación cristiana que hace esa distinción, pero lo grandioso de la iglesia es que se espera que hombres y mujeres asistamos juntos al servicio. Cuando estamos cantando y se hace la división de voces, que dicen, ahora van a cantar las hermanas, y luego ahora van a cantar los hermanos. No sé si notan la diferencia. Las hermanas cantan suavecito y los hermanos, y se oye. Y cuando cantamos juntos, se oye bonito, ¿verdad? Se oye bonito los coros donde están los hombres, las mujeres juntos, la orquesta está formada por hombres y mujeres. Creo que todavía, sí hay ayudantes varones en las clases de niños, pero primordialmente son hermanas las que ocupan ese lugar. Pero lo bonito de la iglesia es esa actividad que hacemos todos juntos. Ninguna otra reunión puede equipararse a lo que todos nosotros hacemos juntos cuando nos reunimos como iglesia. Venir a la iglesia a cantar, venir a la iglesia a orar, venir a la iglesia y aprender juntos es una tarea de suma importancia en la cual hombres y mujeres estamos llamados a hacerlo. Como iglesia, tanto hombres como mujeres, somos responsables de congregarnos, somos responsables de conocer las Escrituras, somos responsables de defender la sana doctrina, de ejercer disciplina,
es algo que hacemos todos juntos, tanto para hombres como para mujeres. Es raro, luego a veces sucede, pero es raro que haya un llamado que no le guste ir a la iglesia. Se me hace raro, como un taquero que no le gusta los tacos, o un hamburguesero que no le gusta el pan, o algo similar. Es algo realmente extraño, porque el venir a la iglesia es lo más bonito que tenemos. Es lo más precioso, y eso salta a llamados o no llamados. Esto es lo más bonito que hacemos. Las hermanas tienen su grupo de damas, pero al final de cuentas no se compara con lo que se hace como actividad. Y ahí las llamadas están llamadas a estar en alerta, que no empiecen las hermanas en el grupo a decir herejías. Puede llegar a pasar, ¿verdad? A decir alguna cosa que está bíblicamente incorrecta y que hay que poner en orden, porque no estamos ahí los hombres leyendo sus mensajes. Es importante lo que se hace en la iglesia. Venir a la iglesia, involucrarse en la iglesia, es básico. 1 Timoteo capítulo 3. Dice versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hemos aprendido a lo largo de los años que las iglesias tienen dos oficiales. ¿Se acuerdan cuál es uno? Lo tienen aquí enfrente. El pastor es uno. Ese es un oficio, incluye a los ancianos, los obispos, los presbíteros. Ese es un oficio. ¿Y cuál es el otro? Los diáconos es el otro oficio. Son dos oficios que están ahí, el oficio de pastor, el oficio de diácono. Uno de ellos, Dios le ha delegado autoridad a uno de ellos dos. Al pastor, no a los diáconos. Los diáconos, según la palabra de Dios, no les ha delegado autoridad. No son autoridad, son un cuerpo diríamos, de ayuda práctica en las cosas materiales de la iglesia, pero a los ancianos, a los presbíteros, a los obispos, a los pastores, es a los que les ha delegado autoridad. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí viene versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aparece entre el cuerpo de diáconos un grupo de mujeres que son, técnicamente hablando, no las esposas de los diáconos. Estos no son requisitos para las esposas de los diáconos. Algunos leen esto y asumen que Dios está hablando de las esposas de los diáconos, pero el griego no dice sus esposas, dice las mujeres. Podría decir, si son irreprensibles, sus esposas a sí mismos sean honestas, pero no dice así, dice las mujeres. Cuando las esposas de alguna persona aparece en el Nuevo Testamento, hay un artículo, un artículo que viene siempre, es el artículo posesivo. Si las mujeres se refiriera a las esposas de los diáconos, en lugar de decir las mujeres, tendría que decir sus mujeres. Sus mujeres a sí mismos sean, pero no dice sus mujeres, dice las mujeres. Las mujeres
que sirven en el diaconado deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En segundo lugar, a lo largo de esta sección y de otras secciones, cuando Pablo va a inaugurar una nueva, ¿cómo diríamos? Una nueva sección, usa la palabra asimismo. Dice los diáconos, asimismo, o diríamos asimismo los diáconos, e inaugura, viene hablando del pastor, y de repente dice, ahora vamos a pasar a la siguiente sección, los diáconos. Y cuando pasa a las mujeres, ¿qué hace? Las mujeres, asimismo. Ahora estábamos hablando de los diáconos, ahora voy a hablar de las hermanas que sirven en el diaconado. Tercero, parecería raro para Pablo que enumerara los requerimientos de las esposas de los diáconos. Si estos fueran los requerimientos de las esposas de los diáconos, forzosamente, ¿quién tendría que haber nombrado también antes? Las esposas de los pastores. Ya se fijaron que en ese sentido son más importantes en el sentido de testimonio que las esposas de los diáconos. Tendría que poner después de la lista de requisitos para el obispo, ahora viene la lista de requisitos para la esposa del obispo, y luego vienen los requisitos para la esposa, para los diáconos, y luego para sus esposas. No está hablando de esposas de diáconos, está hablando de hermanas que se involucran en el diaconado. Nuestra lucha para nosotros, como para muchas iglesias bautistas, es que usualmente al diaconado se le ha dado una figura de autoridad. En algunas iglesias, incluyendo la nuestra, el cuerpo de diáconos forma la mesa directiva de la iglesia y se le da un papel, como diríamos, un papel de autoridad. Tienen cierta autoridad, aunque bíblicamente no lo hace. Bíblicamente los diáconos no son una figura de autoridad, sino una figura de servicio práctico. No debería de haber una mesa directiva de la iglesia formada por diáconos, porque se confunden los puestos, se confunden los oficios, se unen los oficios y de repente les pasa, a algunas iglesias les ha pasado, a algunas iglesias bautistas les pasa que los diáconos asumen que son autoridad equiparable a la del pastor y se desata la guerra entre diáconos y pastores y se divide la iglesia. Eso se libra cuando se pone a los dos grupos en su lugar específico. Los diáconos son una figura de servicio práctico y los pastores son la figura de autoridad delegada por parte de Dios. Y cuando se hace esa división, no hay problema en considerar que algunas mujeres van a participar del servicio práctico y que algunas hermanas, Dios va a llamarlas para involucrarse de tiempo completo en el servicio práctico. Nada más que les da características. No deben de ser honestas, no deben ser calumniadoras, deben ser sobrias y deben ser fieles en todo. Si no cumplen esas características, ni lo sueñen tampoco. Entonces, el Nuevo Testamento nos permite mostrar que una diaconisa no entra en conflicto porque no es una figura de autoridad, sino es una figura de servicio. Mujeres que se encargan al servicio de las mesas, como originalmente fue dado para los varones diáconos. Hay cosas que los diáconos varones no pueden hacer. Se acaba una hermana dentro del baño de las mujeres, sufre un pequeño percance, no va a entrar un diácono, ¿verdad? Se espera que entre otra hermana. Allí en guardería pasa algún incidente con un bebé, no va a entrar un diácono, va a entrar una hermana. Hay una hermana en el hospital, y el hospital pone como regla que no puede recibir visitas masculinas. ¿Quién va a entrar a ayudar a la hermana? Una hermana que está dispuesta a ayudar. Entonces entienden la necesidad de que haya mujeres en el servicio práctico de la iglesia. No es solamente para hombres, sino también para mujeres. Dios llama a personas para involucrarse en la iglesia con sus dones, y algunas de ellas Dios las va a llamar
para un servicio práctico en la vida cotidiana de la iglesia que es tan necesario como el varón. Es cierto, en nuestra iglesia obviamente se necesita comprar nuevos ventiladores, pues los diáconos van a estar para escoger esos ventiladores. Las hermanas pueden ayudarnos a escoger colores para otras cosas. Se descompone una ventana, pues para eso está la parte práctica de los varones, pero se necesita otro tipo de actividades que requieren más cuidado especial, pues ahí están las hermanas. 1 Corintios capítulo 11. Espero que me estén entendiendo. ¿Dios llama a mujeres? Sí, Dios llama a mujeres para involucrarse en la iglesia, para servir en áreas prácticas. 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 y 5. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo está hablando acerca de ciertas cosas, después hablaríamos acerca de a qué se refiere con cubrirse, ahorita no es el tema, pero algo que podemos observar es que había hombres y mujeres que oraban y que profetizaban en la iglesia de Corinto. Obviamente el resto del capítulo y capítulo 14 va a poner en orden las cosas para que no se salgan en un desorden tremendo, pero lo que la escritura nos dice es que para nosotros no debe ser problema que una mujer lea un versículo. Lo hacemos, por ejemplo, en escuela dominical. En la mañana estábamos haciendo eso. Vamos leyendo citas y le pedimos a una hermana que lea la cita y lee la cita. ¿Hay algún problema con ello? No, no hay ningún problema con que una mujer lea una parte de la escritura, siempre y cuando, obviamente, lo vamos a ver más adelante, no venga acompañada de explicaciones o interpretaciones y que la hermana empieza, yo quiero enseñar y se haga todo un desorden aquí. No lo permite la palabra de Dios. Pero no hay problema con que lean la palabra de Dios en conjunto. Pero ahora Pablo, en esta cita, asume que las mujeres van a orar y las mujeres van a profetizar en las reuniones de la iglesia. Aunque deseamos que las mujeres oren en público, podríamos preguntar por qué generalmente no lo hacen o no les permitimos hacerlo. Esa es una buena pregunta. No sé si alguna hermana se ha hecho esa pregunta. Es muy simple. A veces, cuando oramos, podemos llegar a tender a querer enseñar a la hora de orar. No sé si se han fijado. Y Señor, haz que los hombres que están aquí apliquen el versículo que dicen las escrituras. Y ya me aviento la escritura. Y Señor, que el hermano que está ahí sentado, tú Señor, hazle que según la palabra le aplique estas escrituras. Y preferimos evitar este tropiezo a lo otro. Ya emocionados, pasan cosas muy desagradables. Pasan cosas que la Biblia sí dice, aquí no. Me acuerdo hace muchos años, fuimos a un campamento, era un campamento de jóvenes, era un campamento misionero. Estaban bonitos esos campamentos porque los jóvenes nos dividíamos en clases. Me acuerdo que la primera vez que se hizo aquí en la iglesia eran varios salones y en cada salón había ponentes y exponíamos un país que era bonito para ir a testificar. Y estaban interesantes esos campamentos. De hecho, esa primera vez vino un hermano que está en España que se llama Juan Álvarez. Él fue el predicador principal de esa conferencia misionera. Muy, muy bonito este tipo de campamentos. Su segunda versión la hicimos en Toluca y ahí la iglesia, los que representamos a la iglesia, presentamos el ministerio a los ciegos
y también estuvo interesante el trabajo que hicimos esa vez. Pero llegamos al último campamento, el último que se hizo ahí en Vista del Sol, que era como un balneario. Se hizo todo un relajo, terminaron aventando al organizador a la alberca 2 veces, por pura maldad. Se hizo todo un desastre, pero me acuerdo de unas señoritas de Monte Abarim que querían dar un testimonio. Y para empezar su testimonio era empezando a tocar un himno. Y todos acompáñenme. Y ahí estaban tocando el himno. Y después de tocar el himno, empezó su testimonio con punto 1, punto 2, punto 3, subpuntos, introducción y conclusión. Nos aventamos una predicación en un testimonio. Fue de 40 minutos, esa predicación testimonio. Bueno, en un contexto, y ahorita van a ver por qué Dios dice que no. Lo que sí se esperaba es que, por ejemplo, las hermanas tienen su tiempo, su reunión de oración. ¿Y está bien que lo hagan? Sí, más que bien y más que perfecto. Está bien. En el contexto de la iglesia, que oren juntas es algo especial, es algo muy bonito, y de hecho nos llevan la delantera a los hombres. Eso nos dice algo feo, ¿verdad? Las hermanas se reúnen por lo menos, no sé si un viernes sí, un viernes no, a orar juntas. El cuerpo de liderazgo le falta, y las veces que lo hemos intentado hacer, nada más llegamos 5 o 6, bien poquitos, y algunos de ellos son jóvenes, lo cual nos habla de un desastre de liderazgo en esa área. Generalmente no se espera que la mujer desde el púlpito un domingo en la mañana ore en público por ese problema. En cuanto a profetizar, en el contexto que se está dando en esta epístola, habla de discursos no inspirados que evocan verdades bíblicas. ¿Le llamamos? A los discursos no inspirados que evocan verdades bíblicas. Predicaciones y devocionales, les llamamos así. Siempre se debe de entender, cuando un pastor se para, aquí lo inspirado es la escritura. Eso es lo inspirado. Nosotros, Dios toca nuestro corazón para que expliquemos algo que ya está inspirado. Nosotros no recibimos una inspiración de tipo escritural a la hora de predicar. De ahí lo que hay que tener mucho cuidado. Si yo agarro un versículo inspirado y de ahí desgloso un montón de cosas que Dios no enseña en ese versículo, ¿qué estoy haciendo? Usurpando la inspiración de Dios, y eso es altamente peligroso, eso es altamente venenoso para el cuerpo de Cristo. Lo único que hacemos nosotros los pastores, nuestra obligación es agarrar versículos inspirados y explicarlos, porque lo inspirado es la escritura, y lo creemos. Lo que va a producir efecto en la vida espiritual de nosotros es la explicación de las escrituras a nuestras vidas, no el ponerle Biblia a mis ideas. Eso no es predicación bíblica. ¿En qué lugares la mujer puede enseñar? Con otras hermanas, ¿verdad? Dice Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo anima a las mujeres a enseñar, a instruir, a capacitar a otras mujeres. ¿Se acuerdan cuál es la labor de la iglesia? Enseñar evangelizar y discipular. ¿Lo puede hacer una mujer? Sí, puede hacer eso. Se les invita a enseñar,
ya que el hecho de que no puedan predicar desde aquí, desde el púlpito, no significa que no puedan dar una clase de consejería a otra mujer. No significa que no puedan enseñar a otro grupo de señoritas, a otro grupo de hermanas. Por eso las llamadas son enviadas a institutos. ¿Por qué? Porque necesitan esa capacitación, no porque van a ser esposas del pastor o del misionero, porque necesitan esa capacitación para poder enseñar a otras personas. Otro grupo al cual pueden enseñar, ¿cuál es? Los niños. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice, no, creo que es Primera Timoteo capítulo 1, versículo, perdón, me he perdido. Versículo 5 de Segunda Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice el capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién le enseñó Biblia a Timoteo? Su abuela Loida y su mamá Eunice. La labor en el niño es muy, muy importante. A veces pensamos que el trabajo en niños no es más que un tiempo para entretenerlos mientras los adultos están aprendiendo. Si una iglesia tuviera esa idea, estaría echando a perder muchas cosas. No, el trabajo con los niños debe ser un trabajo que se debe de tomar en serio. Debe ser un trabajo que se debe hacer a través de la palabra de Dios. Timoteo aprendió ¿qué cosa? ¿Cuentos? No. ¿Aprendió historias? No. ¿Aprendió qué? La Biblia. Aprendió escritura. ¿Y quién le enseñó la escritura? Su abuela Loida y su mamá Eunice. Ellas dos le enseñaron las escrituras, no le enseñaron cuentos, no le enseñaron historietas, no le enseñaron cosas divertidas y chuscas. No, entendían que si el niño aprende las escrituras desde chiquito las va a retener. No sé si aquí alguien fue a catecismo cuando era niño católico. Yo fui a catecismo cuando era niño católico. Todavía me acuerdo del Padre Nuestro. En verdad todavía me acuerdo del Angelito de mi guarda y la Dulce Compañía. Y no me acuerdo qué otra cosa. Me acuerdo de muchas enseñanzas, incluyendo el credo. Nos enseñan el credo que va desde creo en un Dios poderoso y etcétera, y que abarca quién sabe hasta dónde. A los 9 años ya me lo sabía. Los niños aprenden como esponja y la labor que hace una maestra es vital. Si la maestra no lo toma en serio y lo toma como, bueno, voy a entretenerlos y voy a buscar maneras de entretenerlo mientras los adultos y que no se me queme la clase aquí, ya ha hecho a perder mucho de la vida de un niño. ¿Notan la importancia de una mujer dando clases y entrenándose para ser maestra? No es algo así como que, ¿quién quiere ser maestra? Yo. No, tiene que tener cierto entrenamiento. ¿Por qué? Porque los niños son importantes. Había, cuando estaba haciendo un trabajo en historia en la universidad, estaba hablando de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Ustedes saben que sus composiciones musicales para niños incluye de todo, desde vals, marchas, música como de campo para el ratón vaquero, etcétera. Pero él decía una cosa que él como mundano no cristiano pensaba, los niños son inteligentes y merecen ser enseñados de manera inteligente. Los niños son bien inteligentes, ¿verdad? Bastante inteligentes. No podemos tratarlos como diríamos, como niños que no vale la pena, nada más hay que entretenerlos. Entonces ahí pueden trabajar arduamente
en darles educación teológica a los niños a la altura de un niño. Obviamente sabemos que son inteligentes, pero no vamos a empezar vamos a hablarles de la unión hipostática o de la no sé qué cosa, y esto viene de la palabra griega. No, son niños, y hay que hacerlo al nivel de un niño, pero con el sentir, quiero dejar esta enseñanza para la eternidad. Las mujeres tienen un lugar especial en la iglesia y Dios va a llamar a algunas de ellas para dedicarse al servicio práctico de la iglesia. Y ese es su lugar, ministrar a otras mujeres, ministrar a niños. Es cierto, no van a predicar nunca desde el púlpito, pero su labor va a ser vital en las áreas donde sí pueden hacerlo. Hay tantos ministerios que pudiéramos mencionar, la mayoría para nada únicos a las mujeres, porque incumben a el trabajo cristiano. Pero gracias a las hermanas se puede apoyar a viudas, se puede apoyar en casas hogares, trabajos de oficina, apoyos a enfermos, consejería a damas. 1 Corintios capítulo 12. Dice versículos 22 al 26, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tendemos a atribuir más honor a esos ministerios visibles, a los ministerios públicos. De hecho, esta iglesia de Corinto luchaba con ese problema. Ellos tendían a elevar ciertos ministerios por encima de otros, pero Dios dice que en realidad todos los ministerios son necesarios. No hay un ministerio que sea inferior o que haga falta en una iglesia. Pero Dios reserva la enseñanza a la iglesia reunida y el oficio de anciano solamente a hombres. Eso es una realidad. Es decir, Dios nunca va a llamar a una mujer para ser pastora, ni nunca va a llamar a una mujer para ser la fundadora de una misión. Puede llamarlas a ser esposas de pastores o esposas de misioneros, o algún otro ministerio que tiene que ver con esa ayuda práctica o ese soporte al liderazgo masculino en las iglesias. Y la razón y el lugar clave para revisar esto está en 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, dice versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y empieza la lista, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etc. ¿Qué hace un pastor? Noten que pastor y diácono no son lo mismo. ¿Qué hace un pastor? En primer lugar, provee a la iglesia a través de enseñanza bíblica. Esa es mi tarea primaria, proveerles a ustedes de enseñanza bíblica. Mi segunda tarea es proteger a mi congregación de las enseñanzas falsas. Esa es mi segunda tarea. Mi primera es proveer, mi segunda es proteger. Mi tercera es liderar a la iglesia con mi ejemplo. Yo estoy llamado a ser ejemplo,
a buscar una conducta intachable, a buscar un carácter cada vez más asemejándose a Cristo lo más que se pueda, caminar en esa dirección, inclusive tratar el pecado como Dios quiere que lo trate, para mostrarles con el ejemplo cómo se hacen, cómo se debe ser. Esa es mi tercera tarea. Mi primera es proveer, mi segunda es proteger, mi tercera es liderar y mi cuarta es llevar la responsabilidad ante Dios por el bienestar de la iglesia. Yo voy a dar cuentas a Dios por ustedes. Un día me voy a presentar ante Dios por los años que esté en el pastorado y voy a tener que rendir cuentas de qué les enseñé, cómo les enseñé, qué hice para que ustedes pudieran seguir a Cristo y qué no hice para que ustedes pudieran seguir a Cristo. Hay decisiones que ustedes van a tener que dar cuentas, pero por lo menos yo como pastor soy el responsable como líder de dar cuentas por ustedes. ¿Notan que ese es el trabajo de los varones? Proveer, proteger, liderar y llevar la responsabilidad ante Dios. Es el mismo trabajo que el papá tiene con su hogar. El mismo trabajo. El mismo trabajo que tenían los reyes de Israel delante de Dios. El mismo trabajo que tenían los profetas, los sacerdotes y toda autoridad masculina en la Biblia. Por eso el pastorado no es cedido a las mujeres, porque corresponden a actividades específicas que por rol nos ha sido asignado a los hombres, no porque yo sea más inteligente que las mujeres, que muchas hermanas aquí. Aquí hay muchas hermanas muy inteligentes, muchas hermanas sabias, tenemos hasta una licenciada en Biblia, tenemos muchas personas, pero la responsabilidad la tengo no por derecho, sino por llamado soberano de Dios. Entonces, ¿Dios llama a mujeres? Sí, el llamado es igual al del varón. En un sentido sí, en un sentido no, pero ambos son llamados a dar sus dones para el servicio, para provecho de la iglesia. Sí, en áreas donde específicamente Dios les permite desarrollarlos, como el servicio práctico. Ya vimos que Dios puede llamar a diaconisas en las iglesias, sí lo puede hacer. El servicio práctico, la enseñanza, ya sea a otras mujeres, ya sea a los niños, liderar a ese grupo de la iglesia, ministrarles a ellos y muchos otros ministerios que tienen que ver con la ayuda práctica. Lo único que Dios ha reservado para el varón es el obispado. Es la única área que Dios ha reservado para el varón y vemos por qué lo ha hecho. Porque las actividades del pastor corresponden a las actividades de un varón en una casa, de un varón en el antiguo Israel, de un varón en el sacerdocio, de un varón en la profecía, de un varón en la monarquía. Es exactamente las mismas actividades que nosotros realizamos. Vamos con esto a terminar animando a nuestras hermanas que han sido llamadas a ejercer sus dones para provecho de la iglesia. Vamos a orar. Señor y